¿Qué tal, amigos? Muy buen día. El día de hoy vamos a sacar este programa que es muy importante con la compañía del amigo Humberto Sotelo. Ustedes ya lo conocen, el ícono de Voces y Contextos, aunque él no lo acepta, dice que es muy humilde. Espero que siga siendo así siempre. Nuestro amigo, también maestro de la Facultad de Economía, gran amigo de siempre, luchador social, Indalecio Gómez. Nos encontramos aquí en este segmento de Voces y Contextos que se llama Todas las Voces, y vamos a abordar un tema, una primera parte, luego veremos la forma de darle continuidad con los otros actores que no se encuentran presentes por no haber podido pasar la panga, los que se dicen buenos, no, creo que se dicen malos, José Guadalupe Sánchez y el amigo Porfirio Palestina Ventura. Bueno, el tema es Ricardo Monreal, Morena y la oposición. Como ustedes saben, Ricardo Monreal mantiene una posición política al interior de Morena, quiere ser candidato a la presidencia de la República, se está moviendo, también le está lloviendo y es lógico. Las aspiraciones son legítimas de cualquier ser humano. El asunto es que la hagamos con un propósito de, primero, pensar en el bien común, lo más importante, y después, al final, dejar para un segundo término lo que ese uso del poder es bien debido hacia la mayoría de los ciudadanos a los que representa. Es en ese sentido que hoy vamos a abordar el tema, y se encuentra el maestro Indalecio con ganas de darnos una introducción. Bueno, buenos días, y nos da gusto nuevamente estar en Voces y Contextos, darle continuidad. Y efectivamente el tema sobre Monreal, yo creo que hay que abordarlo dentro del contexto en el cual la oposición está con muchas ganas de que haya un desprendimiento de Morena. Los candidatos de la oposición son muy débiles, es decir, ya son muy conocidos. Es más, quien les propuso que de una vez mostraran a sus candidatos fue Andrés Manuel López Obrador en una mañanera donde sacó como a 42 candidatos. Entonces, yo creo que el primer punto con relación a Monreal hay que reconocerlo, es parte de la Cuarta Transformación, eso no hay que negarlo. Le dieron la responsabilidad, o digamos que asumió la responsabilidad del compromiso de que desde el Senado impulsar todas las iniciativas del Ejecutivo. Todas las iniciativas, se impulsaron varias, digamos, en la primera fase de 2018, 2019, 2021, 20, que es no precisamente una virtud de Monreal, hay que verlo así, o sea, no es Monreal él como persona, él instrumentó, pero es las reformas que se impulsaron desde el Senado son fue un mandato, o sea, fue una propuesta del Ejecutivo, pero que tenía el consenso ciudadano. Lo subrayo porque muchos de sus voceros de Monreal están personalizando en él, gracias a él, todas las reformas se impulsaron. Yo creo que sí hay que hacer una diferencia, es decir, Monreal es un elemento que tiene un papel ahí importante, pero no es una virtud de Monreal.
O sea, es una virtud del movimiento, es una virtud efectivamente del Ejecutivo, es una virtud del Legislativo completo, es decir, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados, y por lo tanto no es una cuestión personal. Si lo ven los voceros de Monreal como un asunto personal, creo que se está abriendo ahí una visión distinta a lo que nosotros estamos pensando, que es un movimiento transformador. Entonces esa es una cuestión como para iniciar. Y el segundo, creo que es importante mencionarlo, lo que significó la marcha de noviembre, que es 27 de noviembre, porque casualmente, y yo lo leí, una declaración que hizo muy grosera por parte de Monreal, en términos de unos periodistas le preguntaron si iba a ir a la marcha, y él dijo no, que por cuestiones iba a ir a España y que se iba a perder de la torta y el frutzi. Así lo leí en el periódico. Pero bueno, estando en España, hace una declaración impresionante Krill, y Monreal no dice nada. Es decir, está ahí junto Monreal, y dice que van a iniciar un recorrido en el país, en todo el país, en todos los estados, con el propósito de la reconciliación. Es decir, un punto de vista que mantiene Monreal, que coincide completamente con la oposición de un país polarizado, y que lo que se necesita es una reconciliación. Bueno, entonces se estaba viendo claramente la ruptura, y resulta que cuando regresan, Monreal recula, es decir, dice no, pues en fin, yo no le entendí muy bien, es decir, muy rebuscado, pues supuestamente muy tranquilo, y dijo no me voy. Y recuerden que había dicho, incluso cantó la de me voy, diciembre me gustó para que te vayas, o sea, lo planteó claramente. Y hay una entrevista, o una declaración, por cierto, de Krill, donde plantea Krill, sus candidatos de las distintas fuerzas que forman la oposición, las distintas fuerzas que forman la oposición ya tienen sus candidatos, incluso para presidente, y que si se incorporaba Monreal era bienvenido. Es decir, le cerraron la puerta ahí en la oposición como para ser candidato a la presidencia. Entonces es una situación, yo digo que es más o menos normal en términos de la política en ese nivel, donde Monreal tiene una característica de estar estirando la liga. Entonces, con esto, la primera parte termino. Muchas gracias. Me parece bastante adecuado la forma en que uno de los buenos habla de Monreal, porque estos son los buenos, los que están en este momento conmigo en la primera parte. Entonces son los buenos. Entonces, si ellos están diciendo linduras, creo que los que van a la segunda parte, los malos, quién sabe qué digan de Monreal. Lo cierto es que hay ambiciones políticas y son legítimas, pero lo más importante es el proyecto, lo más importante es hacia dónde vamos y cuál es realmente la legitimidad de esa lucha. La base está en el pueblo, es indudable, y eso lo demostró Andrés Manuel. Gracias, maestro, por recordárnoslos el día 27 de noviembre, porque fue algo tumultuoso, fue algo inesperado para la propia derecha, que no pudo contenerse ante esa marea de gente que llegó a la Ciudad de México. Algo, pues si Andrés siempre ha movido masas, recuerdo la marcha de los petroleros, recuerdo la marcha del desafuero,
la marcha por las candidaturas, por la defensa en el 2006 del triunfo que el espurio Felipe Calderón tomó y dijo que había perdido. Bueno, yo soy testigo en muchas casillas de la Sierra Norte de Puebla, donde los números simplemente los invirtieron y contaron con la complicidad de algunos representantes de casilla del PRD, quién sabe quién puso esos representantes, ¿verdad? Del PRD firmando las actas de conformidad. Bueno, esas son traiciones y venimos, pues, sabemos de las traiciones, las conocemos y siguiendo la secuencia de las marchas, pues las marchas de las candidaturas presidenciales de Andrés Manuel no han sido pequeñas, siempre ha llenado el Zócalo. Pero además la de hoy sí, este 27 de noviembre fue una marcha tumultuosa, realmente nosotros que tenemos tanto tiempo participando, el otro compañero Sinar Suárez Sánchez que está aquí presente, pues hemos ido a casi todas las movilizaciones y pues estábamos estupefactos porque era una gran masa de gente. Entonces, y además gente convencida, gente que te decía, yo sí vengo acarreado, pero por convicción, y lo único que te acepto es que me des por lo menos un frutti. Es cierto, estaban bromeando, se estaban burlando de la derecha porque los llamaba acarreados, pero realmente ni eso. La gente se preparó desde antes para la marcha, que tenía preparados sus camiones desde media semana, los había rentado, tenía ya todo listo, muy bien organizada toda esa población que indudablemente va a ser la que va a organizar el proceso electoral del 2024. Ante esta situación, por cierto, Monreal estaba en España ese día, pues lo que ha hecho Monreal ha sido desenmascararse, porque en ningún momento se ha visto que se nombre una comisión de la Cámara de Senadores o de los senadores que de manera plenipotenciaria vayan a otra nación a señalar errores de un gobierno, porque eso fue lo que fueron a hacer. Monreal realmente para mí es un traidor ipso facto cuando comulga con los que son enemigos de este gobierno, porque él sabe concretamente quiénes fueron los enemigos, no solamente en esas candidaturas de Andrés Manuel, sino también con él mismo, quiénes eran los enemigos. PAN, PRI, en primera instancia, MC, allá ahora, y el PRD incluso ahora. Antes se mantenía un poquito ahí jugándole a que era de izquierda. Realmente esa situación nosotros la vivimos, sabemos y consideramos que quien está marcando la pauta de la política en este momento, que quieranlo o no, que acéptenlo o no, y el maestro ya me va a tomar la palabra, va a dilucidar sobre este tema, pero es el presidente de la República. Y pues si el señor Monreal se quiere quedar en Morena, pues está bien, pero tiene que ser legítimo y sus ambiciones no tienen que traspasar fronteras de agresión hacia ya no a los personajes que quieren también competir por la candidatura, sino transgredir los principios políticos que dieron origen a este proyecto de la Cuarta Transformación. Maestro Humberto Sotelo. Maestro, todavía no van a llegar los revolucionarios, el Lupillo y... No los conozco. Bueno, yo tampoco. Aquí el dilema es, no voy a tratar de meterle así, a tratar de hacerlo, ¿cómo se llama?, rebuscado ni intelectualizado. No. En política estos momentos son de definiciones, son de decisiones. La política no es el arte de hacer complicadas las cosas, aunque sean complicadas, pero sí toma referencia, ¿no? Yo creo que aquí, como dicen tanto Delfino como en Deleuze, no hay problema. El presidente es un poder, un carisma descomunal que se manifestó el día de la manifestación, impresionante.
Increíble cómo tiene... Pero es precisamente lo que me preocupa. Y creo que la oposición sabe que no van a poder derrotar a Morena. Lo que está esperando, creo, la oposición es, ya que no pueden derrotar a Obrador ni a la 4T en una primera instancia, lo que están esperando es la división. Por eso necesitamos buscar, aquí no decir, como ¿quién dijo que no era un problema de individuos? Quiero que Indalecio. Pongamos entre paréntesis a Monreal, pongamos entre paréntesis a la persona, pongamos énfasis en la situación. En estos periodos vienen siempre traiciones, o no traiciones, o fidelidad, pero bueno, vayámonos a la historia. El PRI ha tenido un estilo muy peculiar, y eso ha traído consecuencias muy fuertes. Y yo creo, ¿no habrá alguna fórmula obradorista para enfrentar este problema? Creo que, mira, no soy tan ingenuo, que Laida Sansores actuó por sí sola, que ella en el discurso del jaguar es la mala y Obrador es bueno. No, puede ser que Obrador sea, como hicieron los mexicanos, chingaquedito. Ahora Laila, aguéntate. Yo no, tú vas a ser la mala, yo el bueno. Pues no, así no. Podría ser, en política se vale. Yo si pudiera, oye, Delfino, tú aviéntate, no, tú apareces como el malo, para que no me envuelvan a mí, yo aparezco como el bueno. No, por eso ahorita. Sí, el PRI ha tenido situaciones, yo creo que muchas de estas situaciones son una herencia del PRI también. ¿Qué pasó cuando Adolfo de la Huerta rompe? Se vuelve traidor. Cuando rompe con Obregón, se vuelve traidor. Un levantamiento armado, termina derrotado Adolfo de la Huerta. No voy a tratar de hacer historia, nada más algunos símiles, ¿no? Y no era traidor Adolfo de la Huerta, además es mi paisano, fue el que construyó el Palacio de Magdalena, el Palacio Municipal, pero era el traidor más terrible, ¿no? En su momento también el jefe de la revolución en Yucatán, Carrillo Puerto, también, desde un momento lo vieron como un traidor y no. Hay situaciones, ¿no? ¿Cuántos ejemplos nos ponen en la historia? Cuando se vienen situaciones ahí, vienen rompimientos y son traidores los que no están de acuerdo con lo que parece que va a ser el decisivo, el definitivo. ¿Qué pasó ya para no hacer mucha historia, acercándonos acá? ¿Quién fue el traidor en la época de Camacho, la decisión de Camacho y Colosio? ¿Quién fue el traidor? Camacho, cuando estaba la hegemonía del salinismo. Camacho fue el malo, ya después le dieron ya después Camacho muy inteligentemente le dieron la comisión de arreglar el asunto de Chiapas y ahí la libró un poco, pero realmente los priistas lo veían como la bestia negra a Camacho, y en muchos aspectos Camacho pues no era ni bueno ni malo, era priista, inteligente, ¿no? Y entonces Colosio, me comenta su hermano, que es amigo mío, Magdalena, no, dice, no te imaginas cómo sufrió Donaldo, porque él sabía que esas divisiones ensombrecen, causan mucho daño al tejido de los partidos, ¿no? El rompimiento. Cuando Salinas anuncia que va a ser Colosio, pega el berrinche Camacho, y ahí se viene una situación, no divide al PRI, no, pero fue una situación, pues un yoyo Camacho, que afectó mucho al PRI. Hubiera ganado Colosio. Ahorita va a ganar el que decida nuestro jefe. Va a ganar el que decida López Obrador. Por encuestas, por dedazo, lo que va a ganar. Pero esas situaciones turbias engendran muchos problemas. ¿Qué generó No fue Camacho el que ensombreció el panorama. Él fue parte de esa situación. ¿Qué pasó? Vino toda la turbulencia de Lomas Taurinas, vino todo el deterioro, vino toda una situación que terminó llevándose al propio Salinas de Gortari. Bueno, aquí ¿por qué hago alusión a esto? No es el PRI, es Morena, no, nada que ver. Obrador no es Salinas, no es. Pero las referencias históricas nos pueden servir para para tratar de esforzarnos en todo caso por evitar convertir así determinados personajes en la figura que requiere la derecha. La derecha está feliz, o puede estar feliz si hay un rompimiento de Morena, porque a corto plazo no van a derrotar a Obrador, pero a mediano plazo necesitan que el obradorismo, ya no tanto la persona Obrador que se va a ir a la chingada, digo, a su rancho, que pueda haber que ahí empiece el problema, porque el carisma no se inventa, el carisma, mira, como Obrador, como la gente le demostró su cariño, su aprecio, no hay otro Obrador, por lo menos en un largo plazo. Entonces, todo ese complejo de situaciones, ¿cómo hacer para que surja un método López Obradorista de enfrentar las divisiones? Creo que esas divisiones tipo Laila, esos cuestionamientos, todas esas situaciones vienen del PRI. Acuérdense que ella es hija de Carlos Sansores, uno de los viejos más
terribles, más inteligentes del priismo. Entonces Obrador incluso en cierta mañanera dijo, busquen alguna manera menos dura. No me acuerdo cómo lo dijo, pero no me gusta mucho eso, lo dijo, como aludiendo a que no es necesario que lancen esas descalificaciones. A lo mejor lo dijo de manera chingaquedita, porque es muy inteligente. Pero a mí lo que me preocupa es eso, no estoy tratando de ser un Hamlet, no sean buenos, todos dense un beso, perdonen a Monreal, somos hermanos. No soy tan ingenuo, parezco ingenuo, pero no. Yo sé que la política es así, pero evitemos que la derecha se beneficie, evitemos que Monreal, que lo que está esperando la derecha es un candidato, aunque sea Monreal, en el supuesto de que la derecha le diera la chance a Monreal, no ganaría Monreal. Ni si no, pero aún así creo que lo que está esperando la derecha son estos cismas. Entonces, ¿cómo evitarlos? Buscando meter un poco de inteligencia política, un poco de paciencia, un poco de sabiduría al estilo de los viejos sabios de la política, ¿no? Buscar un poco de sabiduría, evitar que se venga toda en lontananza. No tiene mucha gente en Monreal que nos afecte, menos un morrito como Gibran, ¿quién nos puede perjudicar, gente de Monreal? Pero yo creo que sí sería un poco complicado, ¿no?, esta situación. Cuando impusieron las Salinas, ¿qué pasó? Se creó la corriente crítica, ahí vino el deterioro del PRI, con la corriente crítica. A corto plazo no, pero a largo plazo sí. A mediano y largo plazo vino Obrador. Entonces son situaciones en las que estoy pensando en voz alta, ¿no? No es que yo esté a favor de que cuiden a Monreal, denle un abrazo y un beso, busquen. No, yo sé que él también tiene su... No, pero yo creo que hay forma, debería haber algún sistema tipo López Obrador o tipo 4T de enfrentar las contradicciones. Y creo que muchas veces no las tenemos a la mano porque la política implica mucha inteligencia, ¿no?, mucha sabiduría. Ahí los exhorto a que hagamos un esfuerzo en esa dirección, ¿no? Digo, sin tratar de mandarle un beso, un abrazo a Monreal. Qué bueno que los amigos de los buenos tienen ese lenguaje mesurado. Ahora vamos a tener el otro programa y vamos a ver cómo están los malos. En la segunda parte de nuestro programa es real. Bueno, lo que sí hay que matizar es que la ambición política de Monreal sí ha tenido sus repercusiones, pero no son graves ni nada por el estilo, porque la derecha pues ha tratado de alguna manera de incluso desmarcarse del mismo Monreal, y ya lo hizo Krill en su momento, donde decía que en ningún momento habían pensado en Monreal como candidato de Va por México. Entonces ese es el asunto, y pues unidos o desunidos finalmente tendrán que buscar a sus candidatos y pues adelante. Maestro, ¿cómo ve la situación? Hablando de Monreal, él dice que sí se queda, sus actitudes parecieran que no, pero además sigue siendo el coordinador de los senadores. ¿Crees que se deba seguir manteniendo en ese cargo? Sí, porque digamos, es demasiada confianza pensar que voy a dar la respuesta correcta. Pero bueno, yo creo que la última declaración de Monreal destensa el asunto. Creo que sí es importante que los senadores, todos los senadores vayan definiendo, y no el asunto, es decir, definiendo en términos conceptuales, en términos de concepción. A ver, la pongo así. Hablan algunos de 20 senadores de Monreal, otros 30 y otros hasta dicen que 50, ¿no? Bueno, pero espero que hagan un debate pues ya profundo, en términos si están de acuerdo con Monreal de que el país necesita reconciliación, o la concepción de que el país está polarizado, porque es el discurso de la oposición. Eso lo ha traído desde que comenzó Andrés Manuel López Obrador. Han estado dice
que el país está polarizado y necesita, por lo tanto, alguien que reconcilie. Entonces, ¿qué entienden por reconciliación? Es decir, efectivamente hay sectores muy enojados porque le dieron al traste al país, por ejemplo, los que no pagaban impuestos. Es decir, eso es decir, que sigan haciendo mal uso del asunto fiscal en términos de pagar impuestos y luego se los regresan, o evadir el impuesto, o decir que el impuesto no es tal, en fin. Es decir, los empresarios que han utilizado digamos, los recursos que deberían de entrar a la tesorería de la nación, los han utilizado para beneficiarse y tener ganancias muy extraordinarias. Es decir, por arriba de otras, en otros países. Es decir, en otros países tienen que pagar impuestos, Estados Unidos, Europa, en fin, pueden ustedes revisar. Y eso sí se hace aquí en México. Incluso se decía que era un paraíso fiscal México. Entonces, o por ejemplo, reconciliar a los que no querían o nos mantenían en el engaño en términos de que subir el salario afectaba a la inflación. Es decir, y mañosamente los empresarios en este país, además del engaño, lo que hacían, es decir, fuera de cualquier lógica económica, era subir el salario mínimo y al ratito subían las manzanas, en fin, todo subía en función de esa proporción. Por eso, y a mantener los salarios por abajo de la inflación. Entonces, se dice que se perdió en estos 30 años más del 70 y tantos, casi el 80% del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, o por ejemplo, reconciliación con relación a cómo se maneja el INE, reconciliación a seguirle dando el dinero que se le da a los partidos políticos para que hagan sus fiestas y, digamos, hagan mal uso de ese dinero, los partidos políticos. Entonces, yo creo que tienen que ir definiendo claramente esos campos, que eso es muy normal. O sea, lo que desde mi punto de vista ha faltado con la otra parte de los senadores es ir planteando, es decir, eso de la reconciliación. Bueno, pues nosotros creemos que no hay necesidad de reconciliación, sino profundizar el proceso de la Cuarta Transformación. Es decir, profundizar el proceso de la democracia participativa. Es decir, eso es un elemento clave. Hay muchos pendientes, por ejemplo, la democratización de los sindicatos. Es decir, tenemos un pendiente, además de los salarios, el asunto de los sindicatos, la vida democrática de los sindicatos. Se han quitado algunas trabas, pero parece que el avance es muy lento. Entonces, es decir, ¿cuál es la reconciliación? Es decir, ¿cuál es, la polarización? Subrayo, la polarización, quienes han estado manejando la polarización es completamente la oposición. Es decir, que el país está completamente polarizado, y yo les diría, creo que sí, pero en un sector sí que hace mucho ruido y que fueron beneficiados, pero abismalmente beneficiados antes del 2018, ¿sí? Y esos son los que efectivamente a través de esta palabra de reconciliación, ¿sí?, lo que están solicitando, pidiendo es regresar a sus fueros. Entonces, ese es mi punto de vista con relación a esto de los senadores, y también en la Cámara de Legisladores. Yo creo que también hay que revisar, porque no todo es color de rosa. Yo solo les comento, ya en un programa habíamos comentado esta propuesta del cobro delegado. Es decir, una iniciativa que dicen algunos que hay algunos morenistas que lo están impulsando, que le echan la culpa a los del Verde, había estado en el Senado, en fin, lo que significa
cobrar, que los patrones cobren, si les quiten, si deben a Electra, se lo restan, si le deben a los bancos, le restan, si le deben, es decir, la cobranza delegada, que sinceramente es un peligro. Se ha estado parando, pero la semana pasada volvió, hubo un intento nuevamente ahora en la Cámara de Diputados de colarla. Entonces hay cosas ahí, eso efectivamente debería de pararse. Incluso Obrador, cuando se estaba moviendo, dijo, si la aprueban, la voy a vetar. O sea, para que, tengamos Y yo para terminar el asunto con esto de España, miren, ¿por qué España? Hoy en la jornada salió una declaración de Borrell, que es el máximo jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Y entonces es un conservador y dice, tomándolo textual, dijo, como los conquistadores, debemos inventar un nuevo mundo, Borrell, ¿no? Entonces, es decir, España, desde mi punto de vista, es caja de resonancia de los conservadores y de los ultraconservadores. Es decir, no hay que quitar el dedo sobre el renglón. Y casualmente, efectivamente, fue Krill, fue Mancera, y ahí también fue Monreal. Entonces creo que hay que como dice, estoy de acuerdo con el maestro Sotelo, no hay que ponerlo así como el diablo ahí namite, en fin, son procesos que se dan, pero creo que efectivamente llevar a una discusión y un debate en términos de lo que ellos están planteando, es decir, ¿qué diferencia hay entre la reconciliación y la polarización que plantea Monreal y la conciliación y la polarización que plantea la oposición? Sí, maestro, gracias. Nada más que había que hacer una diferencia. El asunto en que haya ido los 3 senadores, 4 senadores fueron, hay una mujer, a España no es una comisión institucional. ¿Por qué? Porque no llevan una posición de Estado. Eso hubiera sido bueno, porque llevan una posición de Estado donde Monreal sabe que habría que defender la posición política que en este momento tiene el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel en términos de política exterior, en términos de política interior, en términos del rescate de la soberanía de las naciones, ¿sí?, donde es muy importante pues que se dé a conocer la posición de México, y la defensa pues ahora sí que del gobierno que representa supuestamente Monreal. No, fueron a plantear cada quien sus posiciones, y las posiciones, lógico, del PRI, PAN y MC coinciden, y del PRD coinciden, pero Monreal no se hace a un lado. Monreal coincide con lo que estás diciendo de Borrell, coincide con la posición de ultraderecha a nivel internacional. O sea, no es el rescate de las economías nacionales de los países en pobreza o en extrema pobreza, sino es la salvaguarda de los intereses de las grandes transnacionales y de la economía capitalista. Y en ese sentido, pues, es lógico, España es como el lugar, el auditorio, donde pueden hacer todo este tipo de declaraciones. Recordemos que tiene monarca y que, pues a pesar de eso, a pesar de haber pasado el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González y demás, nunca han tenido una posición clara en cuanto a su misma república. ¿Por qué no la defienden como tal? Hablan de una
de una monarquía. Entonces, esa sería la cuestión, y pues en tanto que es bueno o es malo, creo que lo más importante es dilucidar, maestro, ahí sí nos va a ayudar usted un poco con historia, mi estimado maestro Sotelo, ya para terminar el programa, en cuanto a las traiciones que se han dado y que la caja de repercusión ha sido España. Con estas últimas intervenciones del maestro Indalecio y de Delfino, creo que nos ayudan mucho a despejar ciertos asuntos, despejar el problema central. Muy interesantes las intervenciones. Creo que han puesto muy claro el panorama. Ahora sería nada más ver si podemos coincidir en una estrategia, digamos. No somos jefes de Morena, algún día. Pero nos escuchan. Mira, yo creo que sí. Yo creo que también podríamos buscar alguna fórmula que nos permitiera hacer lo siguiente. Yo creo que aquí el problema es Monreal, no Morena. Pero podría ser Morena también el problema. ¿Por qué no buscamos alguna fórmula? ¿No habrá alguna fórmula dentro de Morena? Oiga, Monreal, oiga, por favor, deje eso del asunto. Eso de que hay reconciliación. No, el país no está dividido. ¿Dónde sacó usted eso? ¿De la derecha? No estamos en Brasil, donde ganó por unos cuantos votos. Ni cuando Calderón ganó por unos cuantos votos. No, México apoya a Obrador. Vean la marcha. 2 millones, 1 o 2 millones, o 1.5 millones. ¿Cuánto fue la...? No, el país está unido en torno a Obrador. Ese canto de las sirenas de que vamos a buscar la reconciliación, por favor, senador, está usted mal. Coincido con el maestro Indalecio y el maestro Delfino, en el sentido de que es un canto de las sirenas. No hay un país dividido, discúlpenos. Entonces, eso de ir a llevar la reconciliación es un discurso reaccionario, conservador, mal planteado, porque no, y mal histórica, mal sociológica o mal políticamente hablando, porque no hay esa división la quisiera. Está en la mente de los empresarios afectados, como dice Indalecio, está en la mente de los que no están, de los que estaban pagando impuestos. No hay tal división. Y por eso, a ver si me doy a explicar. No deseamos que haya una división, alguna gente morena. Por eso Monreal lo exhortamos a que haga un esfuerzo. ¿Quién te está asesorando, senador? Disculpe la expresión, el pendejete de Gibran, que pobre chamaco no da una. ¿Quién te está asesorando? ¿Quién te está llevando a ese terreno? ¿Usted mismo o sus amigos del PRI? No, o sea, mire, senador, lo que le proponemos es un grupo, un sector amplio de Morena, que está tratando de evitar las cosas que lleguen a su extremo. Lo exhortamos a que abandone ese discurso. No hay tal división, senador Monreal. La división lo quieren provocar. No, sería ideal para ellos. México está unido con Obrador. Entonces, si usted sigue por ese camino, si usted sigue por ahí yéndose con esa finta, entonces la gente que tratamos de evitar que usted salga mal librado, porque lo estimamos de alguna manera, como dijo el maestro Indalecio, usted ha hecho buen papel en la Cámara. Sí, sabemos que la línea viene de Obrador, de los diputados morenistas, no es una persona, sabemos bien, pero también las personas cuentan, y usted ha llevado bien esto. ¿Por qué necesariamente va a usted terminar mal? Necesariamente, senador Monreal. No me gustaría que terminara mal, porque de alguna manera, pues, no es usted Porfirio Muñoz Ledo, bueno, eso creemos, no es usted, pobre Porfirio, ya ni Sinar lo quiere, que era su... ¿Cuánto fue? Ya, ¿quién sale a defender a Porfirio? Nadie. En el caso de Monreal, todavía Porfirio Muñoz Ledo ya no es nada, porque pues ya la vejez, no sé, el respeto que le tuvimos, ya no. Entonces, pero en el caso de Monreal todavía alguna gente pensamos que puede ser un hombre, no lo vemos como candidato a la presidencia, pero como un hombre que puede aportar, llamarlo a la razón, exhortarlo, buscar la manera de decirle, mira, no, hay un sector amplio de Morena que no quiere esto, que no quiere esta situación. Te lo propongo, decir, a la inversa de lo que yo dije al principio, después de oír a Indalecio y al maestro Palestina, muy cerebrales sus intervenciones, yo ahora cambiaría lo que yo dije. Lo estaba poniendo mi énfasis en Morena desde el lado, digamos, crítico. No, ahora lo pondría en Monreal, pero exhortando a Morena a que adopte
Si no todo es Morena, un sector de Morena. Senador Monreal, por favor, lo exhortamos a la razón, lo exhortamos a que se evite esto. Evitar el síndrome de todas las divisiones que hemos tenido. Bueno, voy a decir nada más una referencia histórica muy breve. ¿Eso? Muy breve, muy breve. ¿Eso? Muy breve porque el maestro Guadalupe no quiero que siga mi ejemplo en cuanto a la prolongación de mis intervenciones. No, es broma, maestro. Hay derrotas a veces hay gente que son derrotados y que tuvieron la razón en la historia, ¿no? Por ejemplo, exagerando si quiere, no siempre los derrotados son los que tuvieron, no, vayámonos ahorita a China, el ejemplo de China. ¿Quién fue el que llevó a China a la modernidad? ¿Quién fue el que llevó a China a este sistema, a este modelo? Deng Xiaoping. ¿Y qué pasó con Xiaoping? Era el traidor, era el que iba a acabar con el socialismo, y parece que sí lo acabó. No, cuando vino la banda de los cuatro, cuando Mao lanza la iniciativa fue terrible, acabaron con todo, acabaron con Chiang Kai-shek sí era bueno que lo acabaran, era representante de alguna manera del liberalismo, del imperialismo, pero ¿cuántos hasta limpiado, se los acabaron lo limpiado, lo acabaron, mira. Deng Xiaoping fue derrotado, Lin Piao fue derrotado, todos, salvo la banda de los cuatro, acabaron casi con la revolución por el radicalismo. ¿A dónde fue Deng Xiaoping? ¿Qué hizo? Se retiró en medio de todo tipo de etiquetas de traidor, de malévolo, de antileninista, antimaoísta, que él no amaba a Mao, que no era buen comunista. El viejo se retiró y solita las cosas se fueron dando, solito. ¿Quién hizo este modelo? Deng Xiaoping. Se retiró y empezó a hacer este proyecto de China, es de Deng Xiaoping. Bueno, supongamos, en un momento, algún derrotado, no necesariamente son los malos, o no necesariamente son los que cargan que llevan la cuesta de la derrota, no necesariamente son los perversos, a veces son los llamémosles buenos. Pero en este caso, Monreal, para exagerando las cosas, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, desde Morena, para que no rompa con Morena. Desde Morena, no atacarlo desde Morena, no acabarlo desde Morena. No sé si ahora me explico. Oyendo a usted en televisión, yo propondría algo parecido, ¿no? Para evitar que las cosas lleguen a mayores, ¿no? Si no quiere entender, pues ya qué, se hacen trabajos, no milagros, ¿no? Sí, acabar con ese discurso de ¿cuál es la reconciliación? No es cierto, no hay un país dividido. Yo creo que ahí empezaríamos como Monreal, convencerlo de que deje ese discursito fifí. No sé si me di a entender. Bueno, parece que sí. Por lo menos fue ya un poco más contundente. Es que no se quiere quitar la efigie del bueno. El bueno y el bueno. Y bueno, no se trata de eso, se trata de poner las cosas en claro, de quién, pues por sus propias actitudes, pues está tomando derroteros equivocados. Finalmente, el proyecto es la Cuarta T, el máximo líder de la Cuarta T es el actual presidente de la República, que por cierto ya en una mañanera él ya anunció que él, después del 2024, él se retira de todo. Entonces no da margen a las preguntas que le hicieron los periodistas de que si va a estar, va a incidir, va acá. Dijo, yo me retiro de toda actividad política. Entonces, pues queda claro que López Obrador sabe por qué lo dice, el momento en que lo dice, porque finalmente no solamente le está marcando la agenda a la oposición, también le está marcando la agenda a Morena. Digo, eso es claro, y pues les damos las gracias a todos ustedes, por ahí sus me gusta, sus like a nuestros programas, les agradecemos mucho también sus intervenciones y sus aportaciones con el programa. En este momento terminamos la primera parte del programa y despedimos a nuestros compañeros Humberto Sotelo Mendoza y a nuestro compañero Indalecio Güemes Gómez, quienes el día de hoy pues damos por clausurada la actividad
que realizamos en Voces y Contextos. Ese es el último programa del año, pero indudablemente que en el año siguiente regresaremos con ustedes, estaremos con ustedes. Les damos las gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, maestro. No, si es el último del año, porque Sinan dijo que era el último. Entonces yo le dije a Sinan, por eso vengo. No es broma. Espérame, maestro.